Ya, excelente. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la degradación del M. En la clase pasada hablamos sobre la síntesis y ahora vamos a hablar sobre la degradación. Bueno, ustedes ya saben en realidad dónde se hace la degradación del M. Estoy seguro de que no es extraño para ustedes el sistema retículo endotelial, ¿no? Lo que no saben es, probablemente, de eso estoy seguro, es que no saben, o muchos no saben, qué cosa es el sistema retículo endotelial. O sea, está conformado de qué tipo de células. O sea, todos dicen, el vaso, el hígado, claro, claro. Pero después, ¿qué tipo de células son? O sea, si quisiéramos saber un poquito más allá. Nada. A ver, los que han llegado, pues siéntense en silencio porque estamos grabando. Y al hacer bulla, no van a tener la clase completa cuando la quieran volver a ver. Ya, bueno, entonces el sistema retículo endotelial son macrófagos, ¿ya? Son macrófagos. Entonces son macrófagos encargados de degradar los eritrocitos, ¿ok? Entonces, el 85% del EM que es degradado proviene de los eritrocitos, ¿no? El 15% restante del recambio mismo de las células rojas y otras, ¿no? Un humano de 70 kilos recambia aproximadamente 6 gramos de hemoglobina diarios. ¿Ya? Bueno, cuando la hemoglobina es destruida en el cuerpo, la globina va a ser degradada a sus aminoácidos constituyentes, ¿no? Y esto va a ser reutilizado. El hierro también va a ser separado y va a ser reutilizado, ¿no? Va a entrar a un pool de hierro. Y la porfirina libre de hierro también va a ser degradada. Entonces acá vamos a ver un gráfico en donde vamos a ver cómo es que el grupo M es captado por estos macrófagos y dentro del macrófago es que va a suceder toda la reacción o por un sistema llamado M-oxidasa y este va a catalizar o sea, se va a encargar del catabolismo del grupo M, ¿no? Esto va a ser llevado en fracciones microsomales de la célula por este complejo enzimático. Bueno, en ese gráfico ustedes se dan cuenta que el principal cofactor va a ser el NADPH, ¿ya? Entonces, este NADPH actúa realmente una y otra vez, ¿no? Para destruir este grupo M. ¿Y ustedes se acuerdan cuál era la forma del grupo M de la clase pasada? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la configuración o de la representación de Fischer? Claro, era un anillo tetrapirrólico, ¿ya? Entonces, si ustedes ven ahí, este anillo finalmente termina destruido, ¿ya? Entonces, el sistema hemoxidasa, ¿no? Va a terminar por romper el anillo, ¿no? Cuidado. ¿Qué pasa, chicos? ¿Está grabando? ¿Qué pasa? Ya, bueno, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? El producto final de esta interrupción o de esta ruptura de este grupo M, ¿ya? Va a ser la biliverdina, ¿ya? Va a ser la biliverdina. Ahora, esta biliverdina, ¿no? Luego de haber sido prácticamente oxidada por este NADPH, ¿ya? Máximo. Ya, entonces, bueno, vamos a tener que el hierro va a ser de nuevamente oxidado a su forma férrica. En sí vamos a tener la producción del hemo a hemina. No sé si se acuerdan de esta palabra, hemina, que se utilizaba también como tratamiento en las porfirias, porque iba a bloquear o a inhibir la ala-sintasa, ¿no? Ya, bueno. Entonces va a haber una subsiguiente adición de oxígeno y finalmente
para la formación de biliverdina vamos a tener que va a haber el desprendimiento de monóxido de carbono, el desprendimiento del hierro, ¿no? O sea, prácticamente vamos a desmembrar el grupo M y nos vamos a quedar ya con una estructura lineal que es la biliverdina, ¿no? Y finalmente, gracias a la biliverdina reductasa, vamos a tener a la bilirrubina. Entonces, toda esta conversión se da en un macrófago, ¿no? Dentro del macrófago. Y ya está, y nada más. La primera parte, como vemos ahí englobado, es gracias al M-oxidasa, pero la segunda parte es gracias a la biliverdina reductasa, ¿no? Son dos, digamos, dos partes. Bueno, ahí está escrito, ¿no? Que los mamíferos, ahora especifica ahí, ¿no? Los mamíferos tienen una enzima soluble llamada biliverdina reductasa. Lo especifica un poquito más. ¿Y por qué dice los mamíferos? Porque, bueno, las aves y los anfibios, ¿no? Producen la biliverdina 9 y esta es de color verde y es así como excretan ellos, ¿no? O sea, todos hemos tenido la suerte alguna vez de que nos ha caído, ya saben, y es de color verde, ¿no? Bueno, se estima que por cada gramo de hemoglobina vamos a tener 35 miligramos de bilirrubina. La formación diaria de bilirrubina en adultos es aproximadamente 250 a 350 miligramos derivados solamente de la hemoglobina. Y otras proteínas como el citocromo P450. Entonces, ustedes se acuerdan que el citocromo P450 también es una proteína que utiliza el M, ¿no? Bueno, lo mismo escrito, lo que acabamos de hablar, ¿no? Que el primer paso está dado en un sistema hemoxidasa microsomal, ¿no? Esto es gracias también a la presencia del NADPH y el oxígeno, ¿no? Y el segundo paso va a terminar por el clivaje del anillo de porfirina, ¿no? Va a formar un pigmento verde llamado biliverdina, ¿no? Que es producida como hierro férico, cuando el hierro férrico y el monóxido son liberados, y la biliverdina se va a reducir formando un compuesto rojizo anaranjado, ¿no? Que es la bilirrubina finalmente. Ahora, ¿dónde podemos ver o mirar prácticamente esa transformación de pigmentos? Fácil, pues, ¿no? Ahí cuando tenemos un hematoma, ¿no? Cuando tenemos un hematoma vamos viendo cómo va a pasar de morado a verde, amarillo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo es que va cambiando la misma molécula, ¿no? Se va oxidando y después reduciendo. Ya, entonces el metabolismo hepático. Entonces, ¿por qué llegamos a esto? O sea, ¿cuál es la secuencia? Si primero formamos bilirrubina, esa bilirrubina es no conjugada. Eso ustedes ya lo saben, yo lo he hecho en laboratorio. Esa bilirrubina no conjugada tiene que ser captada por las células hepáticas, ¿no? Esa bilirrubina no conjugada es soluble en agua. No, no debería ser soluble en agua. Solamente la conjugada es soluble en agua. Entonces necesita albúmina para ser transportada hacia el hepatocito, ¿ya? Entonces la primera parte va a ser la captación de la bilirrubina en las células parenquimales hepáticas. La segunda parte va a ser la conjugación de esta bilirrubina con el glucoronato en el retículo endoplásmico. Y la tercera parte va a ser la secreción. Entonces son tres pasos muy sencillos que realmente, si es que quisiéramos dividir, ¿no?, los procesos. Muy bien. Esta bilirrubina es ligeramente o muy poco soluble en el plasma, por ende se tiene que transportar junto a la albúmina en su forma no covalente. Acá hay un dato interesante o importante, que ciertos medicamentos como salicilatos o sulfonamidas pueden desplazar a la bilirrubina de la albúmina, ¿ya? Y si se desplaza esta bilirrubina de la albúmina, esta bilirrubina que no es soluble o es muy poco soluble en plasma, va a ingresar al sistema nervioso central a través de la barrera hematoencefálica y esto puede dañar el sistema nervioso central
o sea, daña neurológicamente a los infantes, ¿no? Eso es lo que se ve, ¿ya? Em, bueno, y si hay bilirrubina en mayores cantidades, o sea, que va a superar a la albúmina, lo que va a pasar es que esta bilirrubina también se va a difundir fácilmente en los tejidos y vamos a tener algo que se llama ictericia, ¿no? Entonces, a ver... Ok. Bueno, la bilirrubina va a ser removida de la albúmina, ¿no? Y va a ser tomada en una superficie sinusal, ¿no? Eso ustedes lo saben por histología, ¿no? Que han llevado. Entonces, esto a través de un transportador, un portador que es saturable, ¿no? Pero que tiene gran capacidad para absorber la bilirrubina no conjugada. Entonces, debido a esta gran capacidad, cuando hay una hemólisis masiva, la bilirrubina no sube demasiado, porque hay una gran capacidad de absorber esta bilirrubina no conjugada. Y ahorita vamos a ver los valores. Bueno, y una vez que la bilirrubina va a ingresar a la célula, sigue siendo no soluble. Entonces, para que permanezca en el citoplasma, se tiene que unir a otras proteínas, llamadas ligandinas. ¿Ah? La ligandina y la proteína I, ¿ya? Se une con esas proteínas. ¿Para qué? Para que no haya un eflujo o una salida de la bilirrubina hacia fuera de la célula, ¿no? Y para que se mantenga pues en el citosol. Ahora, la formación de la bilirrubina diglucurónido, ¿ya? En el hepatocito pues se va a adicionar 2 moléculas de ácido glucurónico y esto va a incrementar su solubilidad, como ya lo hemos hablado. Entonces la bilirrubina es no polar, la no conjugada es no polar. Y no va a salir de la célula a menos que se haga polar. O sea, no va a salir de la célula a menos que se haga soluble. Y la única forma es uniéndose a este ácido glucurónico. Entonces, ¿cuáles son los valores normales? Es bien fácil de recordar, ¿no? Bilirrubina total de 0.3 a 1.3 miligramos por decilitro. Esos son los valores normales. Y tenemos que también tener en cuenta los valores normales de bilirrubina indirecta y directa. Solamente para estar seguros, ¿cuál es la indirecta? ¿La indirecta? ¿Cuál es? Claro. La no conjugada, mejor dicho. La no conjugada, claro. Y la directa es la conjugada. Bueno, si tienen curiosidad, eso tiene una explicación. Está escrito en el Harper, ¿ya? ¿Por qué se llama directa o indirecta? Tiene que ver con el uso de un reactivo. Más o menos es que la directa no requería este reactivo para cambiar de color y la indirecta sí requería. Es algo así, hay que revisarlo. Entonces vamos a hablar sobre el proceso intrahepático, ¿ya? Esto se va a dar gracias a una enzima llamada glucoronosiltransferasa, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer es básicamente adicionar el ácido glucurónico a la bilirrubina. Esta enzima está principalmente localizada en el retículo endoplásmico, ¿ya? Y bueno, usa el uridinfosfato ácido glucurónico como donante de glucoronosil, ¿ya? Y es llamada también UGT bilirrubina. UGT quiere decir uridindifosfato glucoronil transferasa, ¿ya? UGT bilirrubina. No está consignado en el gráfico como tal, pero esa es la enzima que va a encargarse del proceso de conjugación. Entonces eso sí, recuérdenlo, porque es lo más importante. UGT bilirrubina o uridina difosfato, ¿no? Glucoronil transferasa. Entonces primero vamos a tener una bilirrubina monoglucurónido, que es un intermediario, y luego vamos a tener la conversión a diglucurónido, ¿okay? La mayoría de la bilirrubina en mamíferos se va a excretar como bilirrubina diglucurónido. Bueno, ya, y finalmente esta bilirrubina
diglucurónido es activamente transportada, o sea, usa ATP hacia los canalículos y luego hacia la bilis. Y ya está, salió del hígado. Si hay una deficiencia de las proteínas transportadoras que van a transportar a esta bilirrubina conjugada afuera del hígado, esto se llama síndrome de Dubin-Johnson. Ahora, el transporte de la bilirrubina, el transporte hepático de la bilirrubina conjugada hacia la bilis puede ser inducible por drogas, ¿ya? O sea, hay medicamentos que pueden inducir ese transporte o estimular ese transporte e incluso son capaces de inducir la conjugación. Bueno, esto lo hacen algunos medicamentos. En todo caso, ¿para qué me funcionaría eso? ¿Para qué me serviría eso? Cuando en momentos en que yo necesite conjugar más rápido, pues, ¿no? Y excretar más rápido, ¿no? Probablemente en una ictericia, ¿no? Debido a bilirrubina no conjugada, ¿no? Entonces ahí lo voy a poder utilizar. Entonces ya prácticamente ya estamos llegando al final. Entonces eso es un resumen, es un cuadro resumen, ¿ya? Es bilirrubina, va junto con la albúmina, esto es captado por el hepatocito. En el hepatocito va a haber una conjugación. Defectos en esta conjugación va a producir estas posibles enfermedades: ictericia neonatal, ictericia tóxica, Crigler-Najjar, síndrome de Crigler-Najjar. Quería ver cómo se pronuncia, pero creo que lo tenemos que pronunciar así porque no, los gringos simplemente pronuncian Crigler-Najjar, nada más, eso es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Y síndrome de Gilbert. Esas son las enfermedades. Normalmente, uno ya cuando egresa de la carrera tiene este conocimiento muy borroso, ¿ya? Y lo tiene muy borroso porque lo aprendió muy borroso, ¿ya? Entonces, acuérdense bien que los defectos con nombre propio del metabolismo en el hepatocito, como estas dos enfermedades, como la Crigler-Najjar y síndrome de Gilbert, son defectos en la conjugación de la bilirrubina. Nada más. Los dos son defectos en la conjugación de la bilirrubina. Ahora, que hay diferencias entre uno y otro, por eso son nombres distintos. No se hagan muchas bolas, la única diferencia es la intensidad de la enfermedad. Nada más. ¿Ok? Entonces con eso ya no se van a olvidar nunca. ¿Ya? Entonces, luego hay otra cosa más. Yo recibí un paciente que como enfermedad de fondo me dijo: sí, doctor, y yo por si acaso tengo síndrome de Gilbert. Entonces, síndrome de Gilbert. Empiezo a retroceder. Medicina interna, no, negativo. Bioquímica, hepatocito. Entonces, no me acordaba realmente, no me acordaba mucho. Sabía que era un defecto, incluso sabía que era un defecto en la conjugación, pero no me acordaba más, ¿ya? Entonces, hay otra cosa más simple todavía que ustedes pueden asociar. En estos defectos de la conjugación, si el defecto es total, no es compatible con la vida, ¿no? Y si es parcial, pero a nuestro favor, sí es compatible con la vida, ¿no? Entonces, como les dije, el problema solamente ahí es solamente la intensidad de la mutación, ¿ya? Entonces, ¿y qué te dijo el gastroenterólogo? Le digo: que no pasa nada, no hay problema. ¿Ya? Esa es la de Gilbert. No pasa nada. ¿Ya? Entonces, ya me están entendiendo lo que les quiero decir, ¿no? Entonces, ya es mucho más rápido la forma en cómo ustedes van a entender y van a atrapar ese conocimiento, ¿no? ¿Ya? Y finalmente, problemas de secreción, como les acabo de decir, que es el síndrome de Dubin-Johnson, es un problema de secreción, ya no es un problema de conjugación, sino es un problema de transporte de la bilirrubina conjugada hacia la bilis, ¿no? Y ya está, ¿no? Y finalmente el último pasaje es que tenemos ya la bilirrubina diglucurónido
en el conducto biliar. Ya está. Con eso se termina. Entonces, por ende, con esto, ustedes van teniendo una idea de en qué casos va a haber mayor cantidad de bilirrubina no conjugada y en qué casos va a haber mayor cantidad de bilirrubina conjugada, ¿no? Ya se están haciendo una idea, de hecho, ¿no? Pero para que no piensen, igual vamos a tenerlo acá, ¿ya? Entonces, la formación de urobilinas en el intestino, o sea, ahí ya salimos del hepatocito, ¿ok? Entonces, la bilirrubina diglucurónido es hidrolizada y reducida por bacterias en el intestino, y esto forma urobilinógeno, ¿ya? No es que sea así nomás por bacterias, sino es que hay una enzima que va a remover los glucurónidos de la bilirrubina, y esa enzima es bacteriana y se llama beta-glucuronidasa, ¿ya? Se llama beta-glucuronidasa. Bueno, este pigmento va a ser reducido nuevamente por la flora fecal, ¿no? Hacia otra forma que se llama estercobilina. Entonces, bueno, solamente para un poquito de anatomía, ¿en dónde termina la bilis? En el intestino delgado, ¿no? En el ileum, en el intestino delgado, ¿ya? Y hay algo que ustedes se deben acordar o deben tenerlo bien claro, que existe una circulación enterohepática, ¿ya? Esta circulación es ya más simple todavía, más simple para recordar, ¿ok? Yo tengo la bilirrubina conjugada, se va hacia el intestino. Yo les he dicho ahí que se convierte a urobilina, urobilinógeno, ¿no? Ya. Y después se convierte a estercobilina, ya. Entonces, la circulación enterohepática, ¿ustedes creen que va a ser de la estercobilina? No, pues es imposible, ¿no? Entonces va a ser del urobilinógeno, ¿no? Entonces, esa es la circulación enterohepática. Entonces, este urobilinógeno se va a reabsorber nuevamente hacia la circulación portal y esto va a ser reutilizado nuevamente para generar bilirrubina, ¿ok? Pero una pequeña parte se queda en la sangre y va hacia los riñones para que nuestra orina sea de ese color, ¿ya? Entonces, muy bien. Ahora, si es que hubiese una patología en donde tuviéramos más producción de urobilinógeno, esto podría ser de que nuestra orina sea colúrica, ¿ya? Pero, a ver, otra vez nos ponemos a pensar un poco. El urobilinógeno se produce en el intestino delgado, ¿ya? Se reabsorbe para ser reutilizado. Entonces, ¿qué haría que yo tenga más urobilinógeno en la sangre? O sea, digamos que el 85% del urobilinógeno es reutilizado. ¿Qué haría que yo tenga más urobilinógeno en la sangre? Simple, que no pueda reutilizarlo. Claro. O sea, una hepatitis en donde está dañado el hepatocito hace que no se pueda reutilizar. Entonces, el paciente va a tener orinas colúricas, como té cargado. Pero así, ahí es el problema, ¿eh? O sea, por eso es que a veces uno se puede confundir y dice, pucha, pero ¿de dónde sale más el color? Si en realidad es la urobilina la que obviamente es soluble en agua y llega a la orina, ¿cómo pasa esto, no? Entonces así es como se forma. Mm, ya. La urobilina es la coloreada. La urobilina es la coloreada. Y ya como estercobilina es excretada en las heces. Como dato curioso, como dato curioso, ustedes no sé si han visto, sí deben haber visto, que cuando el perro, bueno, deja sus heces en la calle,
conforme pasan los días, se vuelve más amarilla o más negra. Más negra, ¿no? Es porque hay una oxidación de urobilinógenos residuales. O sea, hay una mayor oxidación, ¿no? Al estar expuesto, hay una mayor oxidación. Bueno, y esto es un gráfico que básicamente nos dice cómo es la sucesión, cómo es que pasa, cuáles son estos pasos, que es muy importante pues que nosotros sepamos, ¿no? Entonces yo creo que mejor uno de ustedes me dice cada paso. Mejor. Ya, entonces, ¿quién puede ser? Bueno, cualquiera de ustedes. A ver, tú que estás con el agua. ¿Cuál sería el primer paso? Se encuentran las células en hemoglobina. Se forman. El primer paso dice que hay mayor cantidad de células que producen encontrarse en proteínas. Ese es bueno, ese es el primer paso. Ya, y el segundo paso. A ver por allá, ¿cómo es? ¿Monroy? La lisis de los glóbulos rojos. ¿En dónde? En la sangre. Ya. Que finalmente, ¿qué cosa es el sistema retículo endotelial? Macrófagos. Ya. ¿Y en los macrófagos qué pasa? La oxidación. ¿Ya? Y la formación de, pero antes, biliverdina. Ya, y esta bilirrubina tiene que ir al hígado. ¿Cómo va? Con la albúmina. Claro. Entonces, ahí estaríamos en qué paso. 3, ¿sí? Ya, entonces luego seguiría la captación de la bilirrubina y ahí tiene que estar separada de la albúmina, ¿no? Y ya en las células la bilirrubina va a estar sola o asociada a proteínas, ligandinas. Ya, okay. Y ahí finalmente ahí es donde sucede la conjugación, ¿no? Gracias a una enzima, glucuroniltransferasa. ¿Ya? Y bueno, y luego de eso, o sea, ¿cuál es la forma final de la bilirrubina conjugada? No es bilirrubina di. No sé si ahí debe decir. ¿Ahí dice? Bilirrubina diglucurónido, ¿no? Entonces ya, eso se va a excretar finalmente de manera pasiva o activa. Pasiva, no activa. Activa. Se va a captar de manera pasiva y se va a liberar de manera activa, ¿no? Hacia la bilis, ¿no? Bueno, en línea general estamos bien, ¿no? Entonces ya tenemos la bilirrubina conjugada y esa bilirrubina conjugada en el intestino, ¿en qué se va a convertir? Urobilinógeno. Gracias a qué enzima. Ahí tú la anotaste. ¿Ya? Está bien, está bien. Y ahí finalmente en el intestino grueso. Ya, acá. Entonces, ahí nomás. Ictericia, ¿desde cuándo nos ponemos amarillos? O sea, si bien la bilirrubina es de 0.3 a 1.3, nos empezamos a poner amarillos cuando la bilirrubina alcanza 2 a 2.5 miligramos por decilitro. ¿Ya? Ahí es donde, o sea, pero la ictericia la vemos más cuando vamos a examinar al paciente en las escleras, ¿ya? En las escleras. Entonces lo haces mirar para arriba. Bueno, es bien notorio en realidad. No he traído una foto porque creo que es innecesario, pero es bien notorio. O sea, hay un pigmento amarillo, ¿no? O sea, no es
No es solamente un amarillo en la piel, sino es un amarillo en mucosas, en escleras, ¿ya? Entonces ya ustedes ya van sabiendo de que por ahí tienen que investigar, ¿no? Bueno, repitiendo de nuevo, que la bilirrubina no conjugada puede cruzar la barrera hematoencefálica. Esto produce una encefalopatía que se llama kernicterus, ¿ya? Eh, y debido a la solubilidad de la bilirrubina conjugada, esto puede aparecer en la orina, ¿no? Entonces tenemos dos premisas que tenemos que memorizar, que es la ictericia colúrica. Ocurre cuando hay una hiperbilirrubinemia por regurgitación, por supuesto. Si tuviésemos una obstrucción, vamos a tener mayor cantidad de bilirrubina conjugada, ¿no? Y la ictericia acolúrica, vamos a tener en presencia de bilirrubina no conjugada, cuando solamente hay aumento de bilirrubina no conjugada. Entonces son premisas que tenemos que tener bien claras y recordar. Entonces las ictericias son de esos tres tipos, ¿ya? Hemolítica, ¿no? Que ustedes ya saben que tenemos mayor cantidad de no conjugada. Hepatocelular, que ahí podríamos tener conjugada y no conjugada, ¿no? Y tenemos obstructiva. Y en obstructiva principalmente es conjugada, ¿no? Entonces yo los ubico más en medicina, los ubico más en la vida real, ¿ya? Un paciente de 65 años, ¿ya? Que tiene dolor abdominal en el hipocondrio derecho, ¿saben qué es eso? ¿Sí? ¿Ya? Tipo cólico, ¿ya? Y tiene ictericia, ¿ya? Tiene 65 años. Sí, de hecho es obstructiva, pero ¿cuál es la diferencia entre un paciente de 65 años y un paciente de 20 años? Con los mismos cuadros. Fácil, pues en el de 20 años digo, ese es un cálculo, sácale una ecografía. Y en el de 65 años es, ¿sabes qué? Vas a sacarle una tomografía multicorte axial computarizada. ¿Por qué? Porque estoy pensando en un ampuloma, un cáncer, ¿no? Entonces, ya da miedo, ¿no? Entonces, ahora, igual yo sí les recomiendo que vayan por pasos, porque si sacas una ecografía, ya ves el cálculo ahí y ya está. O sea, fue un cálculo. No gastaste 500 soles, 700 soles, gastaste 20 soles, ¿no? Ahora, si no lo es, ya pues no importa, pues, gastaste 20 soles más, ¿no? Pero normalmente siempre tienes que ir por pasos, por lo más fácil. Pero sí tendrías que asustarte un poco, ¿no? Buscar. Entonces con eso ya están un poquito más claros en el punto de vista médico, ¿no? Bueno, y acá el Harper nos da un cuadro en donde nos dice o nos clasifica los tipos de ictericia no conjugada y conjugada, que ustedes ya lo saben prácticamente, ¿no? Y obviamente no conjugada es cuando tienen que ver con estos síndromes eh, en donde la enzima que va a conjugar está afectada, ¿no? Y dice ictericia neonatal también, fisiológica, ojo, fisiológica. ¿Por qué diría fisiológica? Claro, es de manera normal. ¿Y por qué sería así? Inmaduras, son células inmaduras. Entonces, lo que podría haber en estos neonatos es menor captación de la bilirrubina, menor conjugación, incluso menor excreción, ¿no? Eso recién a la cuarta semana se arregla, ¿ya? Pero igual hay peligro, porque un acúmulo de bilirrubina no conjugada sobre todo podría atravesar, ¿no? La barrera hematoencefálica, ¿no? Y esto dañar el cerebro. Entonces, bueno, eso todavía no llegamos a eso. Vamos a la ictericia hemolítica. Acá hay algunos datos que te podrían hacer llegar hasta una especie de diagnóstico, quizás. No lo sé, pero podría ayudar un poco. Bueno, en sí, cuando tú haces el análisis de un paciente,
es todo, no solamente es laboratorio, ¿no? Sino es historia clínica, signos, síntomas, y ahí sacas qué enfermedad puede tener. Pero hay datos adicionales de laboratorio, ¿no? La hemoglobina, perdón, la ictericia hemolítica no supera una bilirrubina de más de 4, ¿ya? Entonces, es un dato que creo que acá no es tan relevante. Que creo que acá no está relevante porque ya el médico hace un test de fragilidad de eritrocitos y ya sabe si es que es hemolítica o no. Y aparte ya va pensando en si es no conjugada, ya más o menos está ya pensando en eso. O sea, pero igual, digamos, no es tan relevante. Por ejemplo, si yo daría un ejemplo que saldríamos realmente de la clase completamente, es en ciertos niveles, por ejemplo, cuando tenemos un adenoma hipoficiario productor de prolactina. O sea, ustedes pueden tener producción de prolactina anormal y producción de prolactina que es definitivamente debido a un adenoma. Cuando es más de 100 es por un adenoma. Entonces eso te lleva al siguiente paso. O sea, si es más de 100, pides resonancia. Pero si es de 50, de 40, no pides nada. Entonces es más relevante para el paso a seguir. En este caso no, porque hay otras cosas en las que te puedes apoyar. Pero como para ustedes, como para que lo tengan ahí. Bueno, entonces la enzima en sí se llama uridina difosfato glucoronil transferasa, ¿no? Ese nuevo para recordar esto. Entonces en la ictericia neonatal esto ya empieza a mejorar a la semana 4 de vida. En caso de que la bilirrubina exceda a la cantidad de albúmina, esto puede transferirse a los ganglios basales y causar una encefalopatía tóxica. Ya eso es bastante peligroso. Y el tratamiento pues se realiza con luz fluorescente, ¿ya? Esto va a hacer que la bilirrubina se convierta a un isómero soluble en agua y se pueda excretar. Entonces, la concentración suele exceder a la albúmina, esto tendría que estar en 20 a 25 miligramos por decilitro, entonces es bastante realmente. Y esto podría resultar en una hiperbilirrubinemia tóxica. Y bueno, ya acá es importante, se conocen algunos medicamentos que van a ayudar a, a estimular la conjugación, como ya les dije, y a estimular la excreción. Entonces, en este caso, es que el medicamento me ayudaría como tratamiento, ¿no? En este caso sería el fenobarbital. Entonces, ayudaría, entonces al niño lo tenemos así y le damos también fenobarbital, ¿no? Para que elimine la bilirrubina más rápidamente. Obviamente no va a estar con los lentes, ¿no? Pero sí le ponen unos protectores y le ponen luz fluorescente, luz azul. Y eso lo van a poder ver ustedes cuando sean internos o cuando roten por neonatología, ¿no? Eso todavía de acá a 3 años, ¿no? 3 años, creo. Claro, porque pediatría es la última rotación, ¿no? O sea que no falta nada. Sigamos acá. Yo les hablaba de los niveles de afección. Yo les hablaba de los niveles de afección de esta enzima UGT bilirrubina. Entonces, el síndrome de Crigler-Najjar tipo 1, que es una ictericia congénita, no hemolítica, es raro, es un autosómico recesivo. La ictericia es severa, suele ser la bilirrubina mayor de 20, ¿no? Y es una mutación casi completa. Entonces, usualmente es fatal y en los primeros 15 meses de vida, ¿no? Entonces, digamos que ustedes no van a ver por nada del mundo un paciente con Crigler-Najjar tipo 1 cuando estén haciendo su consulta en adultos, ¿no? Entonces, si te dice, creo que tengo Crigler-Najjar, no me acuerdo si 1 o 2, ya, entonces no es 1. ¿Ya? El tratamiento con fototerapia puede funcionar,
servir para reducir la bilirrubina, pero el fenobarbital no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque el fenobarbital induce la enzima, pues, pero en este caso la enzima no funciona, ¿no? Entonces acá no puede funcionar. Curativo podría ser un trasplante de hígado. Imagínense qué nivel tendría de tratamiento, ¿no? Es muy difícil, hay una lista y todo. El tipo 2 también es hereditario, es raro, ¿no? Pero es más benigna. La bilirrubina no suele exceder 20 miligramos y los pacientes sí pueden responder a fenobarbital, porque hay una función leve de esta enzima, de la que hace la conjugación. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ya en el síndrome de Gilbert, ya la actividad de la enzima es un 30% y esto es más benigno. Es inofensiva, dice así. Entonces, con un 30% de actividad de la enzima, yo ya tengo lo necesario para conjugar a la bilirrubina. Entonces, es inofensiva, además, ni siquiera necesitamos usar fenobarbital. Entonces, el tratamiento solamente hasta la tipo 2. Bueno, esto es un pequeño cuadro resumen, ya acabamos, ¿no? De las dos clases que hemos realizado, ¿no? Que por un lado es la síntesis del grupo M, ¿verdad? Y si se acuerdan, nosotros para sintetizar el grupo M necesitamos dos sustratos. ¿Cuáles? Succinil-CoA y glicina, ¿no? Y entonces a partir de esos dos sustratos, nosotros tenemos 8 pasos enzimáticos, ¿no? El primero que no se van a olvidar es el ala-sintasa, que va a ser inhibido con el grupo M. Voy a pasar lista, chicos, al final, o sea, no falta. Y luego sigue la ala-hidratasa, que esta sí va a ser inhibida por el plomo, claro. El último paso, ¿cuál es? M-sintasa, que también es inhibida por el plomo, ¿no? Entonces, ahí lo que ustedes tienen que recordar simplemente es que hay porfirias. ¿Por qué se llama porfiria? ¿Pero por qué le pusieron porfiria? Por un color púrpura en la orina. Claro. Entonces, lo que tienen que ver ustedes nada más para un poquito ubicarse más rápido es a partir de qué bloqueo enzimático aparece la fotosensibilidad. No voy a hacer un recuerdo de lo último, porque creo que ya lo acabamos de hacer. Así que, chicos, ya hemos terminado. Ya voy a pasarles la lista. ¿Está bien? ¿Está bien? Pueden aplaudir si gustan.